Hola, ¿qué tal? Aquí Camilo Noy con ustedes. Bueno, el día de hoy quiero hablarles sobre un tema importante dentro del mundo de las inversiones y es el tema del riesgo, ¿ok? Siempre nos han dicho de que pues a mayor riesgo, mayor ganancia, lo cual pues tiene su verdad, ¿cierto? Pero la realidad es que el riesgo es un término demasiado variable y tiene que tener un contexto, ¿cierto? Y tener una perspectiva para poderlo definir, digamos, mejor de acuerdo a la persona. ¿Y por qué? Porque si nosotros, digamos, desmembramos o naturalizamos lo que es la palabra riesgo, vamos a encontrar que el riesgo no es más que un nivel de incertidumbre, ¿cierto? ¿Qué tan seguro yo, qué tanta certidumbre tengo yo de que algo va a pasar o no? Entonces, ¿qué sucede? Que esta certidumbre está atada a el conocimiento y a la experiencia también que tengamos sobre ese tema en particular. Entonces, con relación a las inversiones, por ejemplo, ¿cierto? Pues el riesgo que asume una persona en una inversión no es el mismo que asume otra persona. ¿Por qué? Porque las dos personas pueden tener un nivel de experiencia, sí, de conocimiento diferente a la otra, que hace que pues la otra persona sepa lo que está haciendo, por ende asuma menos riesgo, ¿ok? Pero no solamente en el sentido, digamos, intelectual se puede hablar sobre el riesgo, sino también desde el punto de vista monetario. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, quiero que imaginen lo siguiente, o sea, todos tenemos un monto de dinero que si lo perdemos hoy se afecta a nuestro nivel de vida o nuestra estabilidad financiera. Entonces, por ejemplo, hay personas que si el día de hoy perdieran 100,000 pesos, ¿cierto? O 1 millón de pesos, digamos, $100 o $1,000, si los perdieran, pues sabes, quedarían en ceros en su patrimonio. Lo cual pues implicaría obviamente un alto riesgo, pero hay personas, por ejemplo, que tienen $100,000, por lo tanto perder 100 o $1,000 para ellos no representaría gran cosa. Entonces hay dos formas de ver el riesgo, desde el punto de vista de conocimiento, pero también hay otro punto de vista que es la parte financiera. Entonces en la parte de inversiones, por ejemplo, pues siempre es bueno pensar, por ejemplo, qué pasaría si esta inversión cae a cero, o sea, pierdo todo mi dinero que está allí, ¿cierto? O un 50%, y cuál es mi nivel de certeza. Entonces, con esto, ¿qué garantizamos? Por un lado, vamos a ver cómo se ve afectado nuestro patrimonio y nuestra estabilidad financiera, nuestro estilo de vida, ¿cierto? Si esa inversión particular sale mal, y no solamente en inversiones en bolsa, sino en negocios, bienes raíces, franquicias, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero por otro lado, ¿cuál es mi nivel de certeza? O sea, ¿qué tanto yo sé del tema que estoy seguro a un 80, 90 o 100% de que eso no va a pasar? Entonces, por ejemplo, no sé, que una casa, por ejemplo, llegue a cero, que valga cero o que tenga un problema. Bueno, hay ciertos pasos, ¿cierto? Que uno puede investigar sobre esa propiedad, sobre el lote, ir a ciertas entidades gubernamentales que me van a garantizar a mí que ese lote o esa propiedad, pues, tiene cero riesgo, ¿cierto? Es decir, básicamente no se va a quebrar, no va a ir a cero. Lo mismo pasa con los temas de los gobiernos. Por ejemplo, el tema de comprar bonos de Estados Unidos, pues tiene menos de riesgo que comprar bonos, por ejemplo, de Venezuela o de Argentina, donde ya están teniendo problemas, digamos, de ese tipo. Entonces, digamos que tengan en mente siempre el riesgo, ¿cierto? Y un ejemplo que siempre le pongo a mis amigos es, por ejemplo, supongamos que, vale, yo tengo una moto, ¿no? Y le quiero prestar la moto a ese amigo mío, pero yo sé de antemano que esa persona no sabe conducir moto, ¿sabes? No sabe manejar la moto. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Pues que si yo se la presto, yo soy consciente, yo sé que estoy asumiendo un altísimo riesgo de que se va a caer y que algo le va a pasar a la moto. O sea, yo lo sé, ¿cierto? Pero si llegara, ¿sabes? Valentino Rossi o uno de los pilotos profesionales de MotoGP y me dijera, préstame la moto, ¿tú crees que hay un riesgo? Bueno, hombre, sí que siempre hay un riesgo de que se pueda caer, ¿verdad? Pero el riesgo es demasiado pequeño, o sea, que tú sabes que la otra persona sabe conducir eso, ¿cierto? Y que el riesgo de que eso pase es bajo. Entonces, siempre mantengan en mente eso, conozcan por lo menos cuál para ustedes es ese monto de dinero, ¿cierto? Que si ustedes lo pierden o queda el 50%, pues se afecta demasiado, digamos, su calidad de vida, y por otro lado, pues el nivel de certeza o el conocimiento que ustedes tienen sobre ese tema. Con respecto al tema digamos, el monetario, ¿cierto? Por eso es muy importante que ustedes ya tengan un fondo de emergencia, digamos, para las contingencias que puedan pasar si su patrimonio no, su ingreso principal, ¿cierto? Se ve afectado y cae. Entonces, ese fondo de emergencia, pues siempre es recomendable que sea de 6 a 12 meses, ¿cierto? De sus gastos básicos mensuales.
ya, básicamente guardarlo en un fondo, cosa que si llega a pasar algo, ¿cierto? Pues ustedes tienen ese colchón allí. Y todo el dinero que ustedes invierten, sobre todo en bolsa en este caso, pues eso tiene un riesgo alto dependiendo, digamos, del tipo de instrumento que uno elija, pero ese dinero que está allí, siempre lo mejor es que sea un dinero con el que ustedes no van a contar, es decir, no sacrifican allí su patrimonio, de su casa, etcétera, etcétera, sino un dinero que ustedes saben que pueden arriesgar y que si va a cero, vale, pues no va a pasar mayor cosa, van a perder su patrimonio, pero digamos que su estabilidad financiera no va a estar en riesgo. Eso por el tema de hoy, déjenme un like, un comentario del tema que hablamos y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.